Les doy la bienvenida a Valoración de Cosas Muebles. Este procedimiento, para que se pueda llevar a cabo, es necesario que se consideren dos puntos de vista. Por un lado, la identificación precisa del objeto de la evaluación y por otro lado, tener el conocimiento del mercado de comercialización para este tipo de bien. Asimismo, este mercado es necesario considerar las distintas plazas, ya que tratándose de un mismo bien, puede que a diferencia de las plazas de comercialización, los valores cambien significativamente. Los invito a ver el siguiente video con los contenidos de referencia. ¿Cómo estás, Analía? Contame. Bien. Traje unas joyas de mis abuelos, que fue una herencia, para pagarle a mis padres un viaje a Italia. Con mi hermano decidimos pagarle un viaje a mis padres para ir a Italia. Ah, muy bien. Y bueno, yo traje estas cosas para que me las tases, a ver si me alcanza. Apóyame todo acá arriba. Lo vamos mirando. ¿Motivo del viaje? Cumplen 50 años de aniversario. Ah, qué bien. Sí. Bueno, ¿tenés alguna idea de valor, de cuánto dinero Y está? mira, más o menos el viaje, 130.000 pesos sale. Vamos a ir mirando de a poquito y te voy a contar qué es lo que tenés, Bueno. si es que no lo sabés. Estos son unos aritos que del año entre 40 y 50. Un anillito con cabullones de rubíes, jade tallado en forma de hoja, zafiro. Muy lindo. Ese es hermoso. Acá tenés un anillo un poco más moderno, con un rubí central, una especie de flor de hojas con brillantes. Acá tenemos un Rolex 1500. Bueno, vos sabés que esto tiene un valor definido de mercado. Ana nos trajo un Rolex 1500 del año 1970 aproximadamente, un anillo con rubí y brillantes, uno combinado con zafiros, cabullones de rubí, jade tallado en forma de hoja y un par de aros muy lindos con unos brillantitos. Bueno, vamos a hacer la cuenta, a ver si podemos llegar al precio que vos necesitás. Vamos a calcular. Para poder evaluar bienes muebles es necesario de que se busquen una serie de elementos que sirvan como referencia lógica. Está claro que el mercado de comercialización es fundamental, pero lo importante es poder identificar ese bien mueble y poder arribar al mercado de comercialización oportuno, en el sentido de que si vamos a buscar como referencia bienes muebles de similares características a nuevo o bienes muebles de similares características usado. Es importante que además de rescatar las características de estos bienes muebles, es comprobar de que si ciertamente son objetos de libre comercialización en el mercado. Asimismo, dentro de los pasos a poder tener presente, es ver si este producto se comercializa en forma completa o si se comercializa en forma discriminada. ¿Qué quiere decir esto? Está claro que lo que nosotros vamos a abordar en la tasación son bienes muebles usados. Entonces, hay algunos que pueden mantener su precio justo en una forma completa, pero hay otros que pueden mantener un precio en la sumatoria de partes desmenuzadas. ¿Por qué? Porque solamente en el mercado pueden ser comercializados partes para repuestos o para suplir otros lugares de otros bienes muebles. Entonces, analizar el objeto, observar los similares, comprender de que si dentro del mercado se va a comercializar de manera completa o de manera discriminada en partes para poder recabar la información económica justa. No es lo mismo tener que tasar un torno para una metalurgia, que me digan, este torno posee características nuevas porque se vende, se ofrece así en el mercado y es perfectamente comercializable. O bien, este torno que posee más de 30 años
y que ya en el mercado no se comercializa, pero solamente sus partes pueden tener una prolongación que sirvan como repuesto para otros tornos. Entonces, la sumatoria del valor en el segundo caso va a ser de las partes que puedan prolongar su vida útil como repuesto y por ende comercialización en el mercado. Tengamos presente de que el mercado de comercialización es fundamental. En el rubro de los bienes muebles, lo importante es poder identificar el objeto, la relación de titularidad. En la mayoría de los casos, para poder cumplir el aspecto jurídico de la tasación, es importante saber si estos bienes muebles son registrables o no. Si no son registrables, es importante saber la procedencia o la acreditación o relación con el titular. En segundo lugar, tener en cuenta de que si existe alguna ley que lo condiciona para su libre comercialización, ya sea por la circunstancia del sujeto o porque en sí el bien está condicionado. Si a mí me llama un particular y me dice, mire, yo aquí tengo estos objetos antiguos que han pertenecido a pueblos originarios, pues lamentablemente no voy a poder atribuirle un valor ni poderlo ingresar en el mercado, porque la ley argentina me dice que son bienes que están fuera de la comercialización, fuera del mercado. ¿Se dan cuenta? Hay un aspecto jurídico fundamental. Hay un aspecto económico, es poder identificar cómo se comercializa en el mercado. Y hay un aspecto técnico en donde vamos a poder elegir la tecnología y la técnica apropiada para poder identificar, poder determinar coeficientes y fijar el precio. De los vehículos es lo que vamos a analizar en este espacio de aprendizaje. Por allí muchos tomamos como antecedente todo lo que es la producción, la existencia física de este elemento muy empleado en la vida cotidiana de todo ciudadano y que ciertamente tiene un costo, un modo de comercialización y por ende suma en su valor económico al patrimonio de un individuo. Es importante por allí poder discriminar cómo son los procesos de producción de este tipo de bienes. Concretamente, los vehículos varían en cierto sentido dependiendo del segmento o el target social al cual es dirigido. Está claro que todos poseen una producción en serie y lo que se busca es el consumo. Y por ende, al estar inserto en un mercado de comercialización, los valores surgen al instante y que en la mayoría de los casos ya hay tablas indicativas de cada uno de los valores dependiendo de la tipología, dependiendo de los elementos, dependiendo concretamente el porte, la utilidad y la finalidad que se le puede dar a cada uno de ellos. Los invito a ver un video en donde le da una serie de aspectos generales a este tipo de bien que nosotros vamos a identificar a los fines de la tasación. En ocasión, una página de referencia en el mundo de la compraventa del automóvil, no podía faltar un vídeo práctico donde os indiquemos los trucos para comprar un coche usado. Dicen que la cara es el espejo del alma, así que lo primero es ver el aspecto del coche en general. Un par de arañazos los tiene cualquiera, pero si está muy descuidado puede ser una señal de su conservación. En cuanto a la pintura, no toleraremos marcas significativas de óxido. Nos fijaremos en el dibujo y desgaste de los neumáticos. Si los delanteros están gastados desigual, puede indicar fallos en la dirección o paralelo. Las suspensiones las comprobaremos presionando sobre el coche y soltando, y como mucho deben realizar una oscilación y parar. Revisaremos todos los pilotos, faros y luces. En el interior es muy importante el estado de la tapicería y asientos porque son caros de reparar. Comprobaremos que funcionan los seguros, el cierre centralizado y las ventanillas. Abriremos y cerraremos todas las puertas en busca de chirridos o que estén descolgadas o con holgura. Mucho cuidado con el capó y el maletero. Tienen que cerrar perfectamente ajustados o denotarán que el coche ha podido sufrir un accidente grave. El maletero puede ser indicativo de para qué se ha destinado el coche, desde un uso normal hasta el transporte de ladrillos. Nos fijaremos en el estado de la moqueta, en roturas y restos físicos. Además, si el coche lleva rueda de repuesto, nos fijaremos en el estado de esta y si cuenta con todas las herramientas reglamentarias. Si los pedales están muy gastados, es señal de antigüedad y kilometraje. Si el volante está brillante, también. Muy importante, el pedal del embrague. Si está gastado, el embrague puede estar dañado. Comprobaremos que funcionan todas las luces, radio, calefacción, aire acondicionado, warning, etc. No podemos olvidar los cinturones de seguridad. Todos deben frenar y recogerse. El automóvil es un bien
que corresponde al patrimonio de un individuo y por lo tanto posee un valor y suma ciertamente. Es necesario que para poder atribuirle el valor cumplamos con los tres aspectos de la tasación. Es un proceso ineludible de la función profesional. Nosotros no podemos abordar la gestión de tasar si no verificamos ciertamente estos aspectos. Como primera medida, el aspecto jurídico es fundamental. ¿Por qué? Porque el aspecto jurídico, en el caso de un automóvil, de un vehículo, nos va a señalar la situación lógica de propiedad. Es necesario que se realice la verificación del automóvil para ver las coincidencias con el título y por ende con el legajo, porque si es un bien que está destinado a la comercialización es necesario que se dé la transferencia, pero asimismo para que se dé la transferencia y la utilidad en la vía pública hay que cumplir con los requisitos legales. De nada me sirve tener que tasar un vehículo en donde tras la verificación su chasis o número de motor no coincide con el título. Si este vehículo es detenido en la vía pública, ya sea su propietario o quien lo posea, bueno, le va a ser retirado. Entonces, de nada sirve fijarle un precio a algo que no está en condiciones jurídicas lógicas. Verificar el aspecto jurídico es fundamental, ya que de ello depende la verdadera utilidad de este tipo de bien. En cuanto al aspecto técnico, es necesario que nosotros conozcamos a ciencia cierta la ficha técnica que caracteriza. Si bien la ficha técnica de un vehículo va a dar las características del motor, va a dar la característica del diseño de la carrocería, va a dar las características inclusive de los elementos de confort que conforman la unidad, valga la redundancia. Ciertamente, a mejores condiciones del motor, a un diseño más innovador y a mayor confort implica mayor valor. Y es por ello que este tipo de producto se encuentra segmentado en el mercado y a tales fines es necesario poder encontrar las características para luego pasar a un mercado de comercialización para poder analizarlo exhaustivamente. Tomemos por ejemplo, un cliente viene y me trae un vehículo de alta gama, un ejemplo, un Mercedes-Benz, de la década del 60, ya pasaría a ser dentro de lo que es la clasificación un vehículo clásico. Comienzo a realizar el aspecto jurídico y verifico que el chasis no corresponde con el título del automotor. Entonces, voy a dar la información a su propietario porque hay un valor económico significativo, pero llegado el momento de la transferencia va a presentar ciertas incongruencias. Pero ¿saben qué? Si yo voy a tasar un vehículo con la finalidad de una colección, para poder ser parte de la colección también es necesario cumplir ciertos requisitos legales. Fíjense la importancia de seguir en todos los casos los tres aspectos de la tasación. Asimismo, la propuesta de la norma del Tribunal de Tasaciones de la Nación es un elemento técnico fundamental a la hora de aplicar la tasación para el común de cualquier tipo de vehículos en nuestro mercado. Abordaremos en este espacio la valoración de mobiliario y derechos reales. Como primera medida para poder hablar en relación al arte, es necesario que nosotros comprendamos que siempre va a existir una subjetividad en este espacio económico de comercialización de bellas artes. ¿Pero por qué? Porque yo puedo tener, por ejemplo, dos autores que producen un arte muy similar, con un estilo y características propias en los elementos empleados y hasta iguales dimensiones en el tamaño y, si se quiere, hasta la misma propuesta de imagen. Pero resulta de que en la apreciación subjetiva del consumidor de arte va a ser que seguramente un autor posea más valor que el otro. Es algo tan inherente al individuo la apreciación del arte que que por allí poder imponer una técnica, un proceso o un camino resulta algo dificultoso. Y es por ello que sí existen pautas o tecnicismos para poder calificar en sí este producto tan especial como es la obra de arte y la subjetividad que implica su comercialización.
Como primera medida, la base de ese aspecto económico la da el propio autor y creador de la obra. Es necesario conocer su currículum, su exposición y también comprender hasta dónde económicamente han llegado sus obras de arte en el consumo. Este consumo se suele dar a través de las galerías de arte, pero lo más importante es saber, luego de las distintas exposiciones, cuál ha sido el impacto de comercialización que ellas han podido producir. Es necesario efectuar este análisis que en cierta medida arranca con un proceso metodológico empírico. Empírico porque el conocimiento y la experiencia del evaluador me va a decir, primero, características del autor, su currículum vitae. En segundo, características de la obra, qué es lo que produce, cómo lo produce y dónde es el espacio de comercialización. Quizás un autor con un currículum significativo que reside en un país, su obra se comercialice significativamente en un alto valor económico en otro país. Entonces, existen variantes en las plazas comerciales que también depende del poder adquisitivo de aquellos interesados, coleccionistas, consumidores en el arte. Hoy podemos decir de que el espacio del arte reviste subjetividad que está ligada específicamente al marketing. ¿Por qué? Porque a mayor difusión de un autor y su obra, muchas veces exenta de estética, no interesa. Pasa concretamente la definición económica por el impacto de la comercialización y la venta de la obra en las distintas plazas comerciales. Los ejes aquí propuestos son simplemente para recabar la información orientativa en un proceso metodológico para que el tasador pueda medianamente indicar el valor correcto de la obra. La valoración de los derechos reales también reviste particularidades especiales. Lo que aquí nosotros tenemos planteado como propuesta, como camino, eje o tecnicismo, proviene pura y exclusivamente de España. Ellos plantean lo siguiente: hay ciertos derechos reales que recaen sobre una propiedad inmueble y condicionan ciertamente los precios finales. Está claro, yo no puedo tasar normalmente una propiedad con los valores del mercado cuando en ella tenemos un derecho real que lo grava, como por ejemplo un usufructo, un uso o habitación. O por el contrario, un derecho real de garantía que esté condicionando, como puede ser una hipoteca o una anticresis, prenda, en el caso de un vehículo, a la propiedad del mismo. Aquí ustedes tienen una serie de propuestas para que puedan analizar el proceso indicativo, determinar el valor actual del inmueble y restarle concretamente ese derecho real que lo está condicionando. Si nosotros tomamos, por ejemplo, en este caso en particular, el usufructo, va a ser necesario tener en cuenta si es vitalicio o es temporal. Hay un parámetro en donde indica en la propuesta española cómo poder calcular ese porcentaje que se le va a aplicar para descontar en el precio final. Está claro de que si fuese también un derecho real de garantía como una hipoteca, lo que se procede a descontar es el crédito que está gravando la misma. Entonces, en estos casos especiales, tanto en antigüedades, en donde rige la supremacía de la subjetividad en el consumidor, y en este caso especial de derechos reales que condicionan una propiedad, el profesional tiene que profundizar los aspectos económicos para poder justificar el precio cierto. Bienvenidos a Casos Especiales de Valoración. Ciertamente la temática de esta especialidad abarca muchísimas posibilidades y esto radica en que todas las cosas, especiales o no, tienen su valor. En este caso en particular, la valoración sobre lotes que han sufrido alguna invasión. En este caso, lo que se busca es aplicar la reivindicación, que es el trámite jurídico, y poder determinar concretamente el valor de la porción invadida. Ustedes pueden observar algunos casos en particulares que suelen ser los más comunes cuando una parcela es invadida a lo largo de un terreno o es invadida en el contrafrente de un terreno o es invadida en una forma lateral parcial. Lo cierto es que la finalidad de estos casos especiales es que el profesional pueda determinar en cada caso en particular el valor unitario de la tierra
conforme donde ésta se encuentre ubicada. El proceso se transforma en algo especial porque se suma la indemnización, no solamente el valor objetivo de la porción invadida, en donde podemos sumar 1 metro más 1 metro y su valor respectivo, sino también la indemnización que implica en qué se vio afectado el propietario de este lote que ha sufrido el inconveniente. Entonces, tomemos un ejemplo en particular. Una propiedad con mucho fondo ha sido invadida 15 o 20 metros en su contrafrente y resulta que el sector es altamente residencial, pues a su propietario le está impidiendo la libre disposición para algunas mejoras como pileta, quincho, esparcimientos, parquización, y ciertamente corresponde una indemnización porque se ha visto desvalorizado su predio en virtud a ese problema. Entonces, cada caso es particular. Aquí hay reglas que se proponen. Lo importante es poder verificar hasta qué punto se ve afectado por este inconveniente. Seguimos con los casos especiales y hay, por ejemplo, el planteo cuando nos piden la tasación en el caso de un condominio. Ciertamente hay partes que son posibles de ser divididas, como en el caso de 2 condóminos en una parcela de tierra. Está claro que se pueden establecer valores para los espacios y de esa forma poder acordar ellos un proceso de subdivisión de la tierra. Hay otros casos en donde lamentablemente son condóminos de un todo, es prácticamente indiviso, tal cual lo exhibe y lo define el derecho. Por lo tanto, el valor atribuible a cada parte solamente va a ser por los derechos y acciones que representa ese todo. Poder identificar el caso en particular va a permitir tener el camino correcto de la técnica. Se presentan inconvenientes en los muros medianeros y de idéntica manera está claro de que ambas partes asumen las responsabilidades del costo, pero muchas veces el problema se suscita cuando una parte ha ocupado el 100% del muro medianero. Lo importante es poder ver en qué se ha beneficiado el ocupante para poder abonar la indemnización correspondiente. Los casos especiales también se presentan en las posesiones en la nuda propiedad. En cada caso en particular, lo importante y el punto de partida es poder comprender la problemática jurídica que afecta el bien, para luego poder trasladar al valor económico y si es subsanable o no tal circunstancia. La actividad que se te presenta en este módulo busca que puedas identificar los aspectos fundamentales a tener en cuenta ante una posesión, así como la legislación pertinente y su correcta interpretación. Se te presentará un caso hipotético donde Daniel y Cecilia han decidido vender su lote de la localidad de Mendiolaza, provincia de Córdoba. Como las ofertas de compra son muy bajas, comparadas con las de otros lotes en la zona, recurren a una inmobiliaria de la zona para que les informe el valor. Ahora toma nota. Te dejamos una serie de preguntas para que te hagas y te ayuden a resolver la actividad. 1. ¿Se puede definir una posesión? 2. ¿El valor de la parcela posesoria será mayor o inferior al de mercado? 3. ¿Qué elementos deberás tener en cuenta al realizar una tasación de una parcela posesoria? 4. Según Artemio Daniel Aguiar, ¿qué porcentaje se aplica a partir del primer año cumplido de posesión? 5. La posesión ininterrumpida durante una cantidad de tiempo determinado y conforme a una serie de requisitos, ¿puede traer aparejada la extinción del derecho de dominio que tenía sobre la cosa el poseedor anterior? Para resolver correctamente la actividad, es importante que tengas en cuenta la información siguiente. Número 1. El valor de la parcela posesoria será inferior al valor de mercado del inmueble, por no contarse con un derecho de dominio pleno. Aquel será directamente proporcional al tiempo de ocupación que tenga el poseedor y a los actos posesorios que haya ejercido. Número 2.
La falta de justo título del inmueble, el tiempo de duración que lleva la posesión y sus características, los actos materiales de la posesión, los requisitos exigibles para iniciar la pertinente demanda de usucapión, como el pago de impuestos y tasas que gravan el inmueble, el plano de mensura del lote, los gastos judiciales, etc. Número 3. La forma para determinar estos valores, siguiendo a Artemio Daniel Aguiar, es la siguiente. En primer lugar, asignar a la parcela, a partir del primer año de posesión cumplido, un valor que esté dentro del radio del 25% del valor de mercado del inmueble, considerándolo como un dominio pleno. En segundo lugar, distribuir el porcentaje faltante proporcionalmente entre el segundo y el 20º año de ejercicio de la posesión, estableciendo una línea en la que, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, su valor se vaya incrementando hasta llegar al de mercado. Número 4. La posesión ininterrumpida durante una cantidad de tiempo determinado y conforme a una serie de requisitos puede traer aparejada la extinción del derecho de dominio que tenía sobre la cosa el poseedor anterior para que se produzca el nacimiento de un derecho de dominio en cabeza del actual poseedor, instituto que técnicamente se denomina prescripción adquisitiva. Finalmente, es oportuno agregar que para que se produzca la prescripción adquisitiva de un bien inmueble, debe realizarse un proceso de usucapión ante un juez competente, cumpliendo una serie de requisitos establecidos por las normas de procedimiento y la Ley 14.159.